Hola a todos, buenas tardes, queridos amigos. Un día más estamos aquí para ofrecer una nueva lección acerca de este curso denominado Ciencia y Espíritu, en el cual intentamos establecer paralelismos, evidencias, sugerencias acerca de las relaciones tan importantes existentes entre el mundo del espíritu y el mundo de la ciencia. Hoy vamos a tratar estas situaciones centradas en una de las ciencias, digámoslo así, más diferenciadas, precisamente aquella que no tiene ningún tipo de evidencia contraria cuando sus demostraciones son realizadas de una manera cierta y que no es otra que la ciencia de las matemáticas. Vamos a hablar en primer lugar de las matemáticas y en segundo lugar hablaremos también un poquito de lo que es esa nueva ciencia que tiene que ver también mucho con las matemáticas, que es la mecánica cuántica, la física cuántica, que es una rama de la física que sin duda ninguna ya ha demostrado su operatividad, su evidencia real, basada no solamente en las ecuaciones, axiomas y principios matemáticos, sino también en las comprobaciones físicas y de determinados experimentos realizados con las partículas elementales, que son la base de ese reino de la potencia, de ese reino o ese dominio que estudia la física cuántica. Bien, para comenzar con el tema de las matemáticas, podríamos decir que la matemática, como he dicho anteriormente, es una disciplina científica total y absolutamente diferente de todas las demás. Es una disciplina que, sin duda ninguna, presenta una grave paradoja en cuanto al origen, porque las matemáticas se conocen desde antiguo en distintas modalidades. Lo que ocurre es que las expresiones de las matemáticas y las distintas áreas que comprende esta disciplina, pues la geometría, la aritmética, el cálculo, etcétera, etcétera, pues han tenido una evolución en función del desarrollo intelectual y evolutivo de la ciencia humana y concretamente de las ciencias exactas, que son las matemáticas. La paradoja que se da es la de cómo es posible que una ciencia abstracta basada, digámoslo así, en números, en símbolos, que tienen una serie de consecuencias prácticamente inevitables, puedan ser capaces de explicar con tal precisión y con tal capacidad la realidad de los fenómenos que nos rodean y la realidad de las expresiones que otras disciplinas científicas avalan. Por ejemplo, estábamos hablando de la física. La física no puede entenderse si no se tienen conocimientos de matemáticas, si no se saben precisamente las ecuaciones, si no se saben precisamente todas las fórmulas y todas las características que tienen implementos matemáticos detrás de los valores que la física presenta y que la física demuestra. Entonces, las matemáticas podemos decir que es la ciencia por excelencia, la ciencia precisa cuyos a nivel metafísico, los grandes interrogantes que presenta la matemática es precisamente decir, bueno, ¿de dónde salen los valores matemáticos? ¿Cómo es posible que eso exista dentro del mundo real, dentro del mundo del universo que conocemos? ¿Quién ha colocado ahí esos valores? ¿Por qué tiene ese nivel de precisión? ¿Por qué tiene ese nivel de perfección que poco a poco vamos descubriendo con el avance de esta ciencia tan extraordinaria? En ese sentido, todo esto tiene mucho que ver con algunas de las explicaciones que hoy vamos a abordar dentro del campo de la espiritualidad y dentro del campo precisamente de la ciencia de la matemática. Uno de los grandes matemáticos de la historia, concretamente el que ha sido considerado como el mayor lógico de la historia desde Aristóteles hasta aquí,
fue Kurt Gödel. Kurt Gödel era un matemático alemán que revolucionó el concepto de las matemáticas. Gödel demostró que existían demostraciones matemáticas evidentes y reales que nunca podrían ser demostradas mediante ecuaciones, pero que son reales, son auténticas. De esa manera, el principio matemático básico de que cualquier verdad matemática ha de ser previamente demostrada quedó desfasado con el teorema de incompletitud de Kurt Gödel. Gödel, que posteriormente tuvo que huir de Alemania precisamente y se refugió en Princeton, y fue compañero de Einstein cuando Einstein también con anterioridad había emigrado allí huyendo del nazismo, pues Gödel fue precisamente el que ayudaba a Einstein a la elaboración de varias de las ecuaciones y principios y axiomas matemáticos a los cuales Einstein necesitaba ayuda. Y Gödel fue precisamente el gran valedor de Einstein en algunas de las teorías que Einstein demostró como ciertas dentro de la física, dentro incluso de la relatividad general, la relatividad especial y otras muchas que Einstein avanzó. Gödel era un genio de la matemática, y él, como digo, a través de su teorema de incompletitud, que se denomina así, queriendo hacer ver de que la matemática puede ser incompleta en cuanto a su demostración empírica, sin embargo, las ecuaciones y los axiomas y los valores matemáticos pueden evidenciar realidades que no se puedan demostrar, pues sin duda ninguna Gödel es una figura clave dentro del campo de lo que estamos hablando. Para Gödel, por ejemplo, la existencia de Dios era incuestionable, la existencia del espíritu era una realidad y lógicamente él defendía con sus valores y con sus principios de ciencia matemáticos toda esta serie de cuestiones. Tanto es así que uno de los hitos que todavía no ha sido refutado dentro del campo de las matemáticas es la demostración matemática del axioma de Gödel sobre la existencia de Dios basada en el principio ontológico de San Anselmo. San Anselmo es un filósofo del medioevo que presenta lo que se denomina el argumento ontológico de la existencia de Dios, donde más o menos se viene a decir que Dios es el ser por sí mismo, existente desde siempre y que no necesita de otra serie de principios para existir que el sí mismo. En fin, es un argumento filosófico que Gödel lo cogió, lo reinterpretó, lo tradujo en valores axiomáticos y en ecuaciones matemáticas y demostró la realidad y el valor matemático y científico de ese principio filosófico. Todavía hoy esta confirmación del principio ontológico de San Anselmo que Gödel tradujo a axiomas matemáticos, todavía hoy, como digo, no ha sido refutado por nadie. Pero en fin, lo dejo aquí para que podamos comprobar que a lo largo de la historia, han existido grandes físicos, grandes científicos y grandes matemáticos como Gödel que han abogado precisamente por la creencia de que las matemáticas son valores intrínsecos en la naturaleza que el hombre va descubriendo, no que el hombre los crea, el hombre los descubre precisamente detrás del funcionamiento de las realidades, de los objetos y de las situaciones que la naturaleza nos envuelve. Y ahí detrás de ellos se encuentra la matemática para demostrar precisamente que eso tiene no solamente una realidad física, sino la realidad intrínseca que demuestra la evidencia y la naturaleza de todos esos principios, tanto dentro de la ciencia como muchas veces
avalando determinados otros conceptos de otras disciplinas, como la física, como la filosofía, como la metafísica, etcétera, etcétera. Bien, una de las mayores demostraciones que tenemos en este sentido lo vamos a ver ahí. Pero antes de entrar en eso, ahí hay una frase que he colocado de un gran matemático que dice así: el teorema de Gödel se refiere al teorema que yo he mencionado, el teorema de incompletitud. Demuestra que las matemáticas existen fuera de la mente humana. Es decir, no es algo que el hombre crea con su mente, es algo que el hombre descubre a raíz de su mente. Entonces hay que postular un superespíritu capaz de pensar en la existencia de las matemáticas. Este matemático está diciéndonos que el teorema de Gödel tiene como una consecuencia lógica la existencia de una mente superior ajena a la mente humana que ha sido capaz de crear las matemáticas y colocarla en la naturaleza para dar sustentación y dar inteligibilidad, es decir, comprensión a los fenómenos que la naturaleza manifiesta, al movimiento de las galaxias, al movimiento de los planetas, a las constantes universales de la física, que ahora veremos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, queridos amigos, detrás de la mente que ha diseñado esas matemáticas, como decía Paul Dirac, gran premio Nobel de Física, lógicamente encontramos la mente de un espíritu superior, la mente de Dios. Tanto es así que Dirac lo calificó como un matemático extraordinario. Paul Dirac decía que Dios, al crear las matemáticas, demostró que es un matemático extraordinario, incapaz de alcanzar la mente humana esa serie de capacidades. Bien, dicho todo esto, una de las grandes evidencias de la existencia de Dios como creador de las leyes matemáticas son precisamente las constantes universales, no de las matemáticas, sino de la física. Existen 20 constantes universales que son, dentro del mundo de la física, las que nos explican el funcionamiento del macrocosmos, de las galaxias, de las constelaciones, de los mundos, de todos los movimientos e interacciones y relaciones que se dan en cuanto a los fenómenos físicos y químicos y que evidentemente se han plasmado y se han descubierto de manera física en base a que detrás de ellas, de cada una de estas constantes universales, existe una demostración de un valor matemática que las hace posible. Ese valor matemático exacto y perfecto es la evidencia de que esas constantes universales son reales, son auténticas. Por ejemplo, dentro de esas constantes universales tenemos las 4 principales: la ley de la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Pero aparte de ello está la carga del electrón, la carga del neutrón, la velocidad de la luz, la expansión del universo, la constante cosmológica de Einstein y así hasta 20. Cada uno de estos principios o constantes universales que rigen para todos los objetos y para todo lo que existe dentro del universo físico que nosotros conocemos, cada una de estas tiene precisamente lo que estamos comentando. Tiene un valor matemático perfecto, preciso, extraordinario, que nadie sabe de dónde sale, pero que al haberlo descubierto se ha validado precisamente esa ley universal. Por lo tanto, las matemáticas son, digámoslo así, la ciencia de no solamente de la exactitud y de la precisión, sino la ciencia de la realidad subyacente del universo que Dios ha colocado y Dios ha puesto para que todo funcione de manera precisa y de manera ajustada. Bien, dicho todo esto y explicado, como he dicho antes, ese principio ontológico de San Anselmo y el principio de incompletitud que demuestra que hay valores superiores, valores que existen por sí mismos y que no pueden ser demostrados mediante una fórmula matemática, tenemos que enfrentar otra serie de
cuestiones y otra serie de realidades dentro del campo de las matemáticas. Si no existieran los valores matemáticos, sería imposible comprender el universo de la manera que lo comprendemos hoy, porque no sabríamos exactamente el motivo y el porqué de esas realidades. Tanto es así que dentro de la física y dentro del desarrollo tanto de la matemática como de la física, como de la astronomía, como de la astrofísica, fundamentalmente, se ha estado buscando la conciliación entre las dos grandes teorías de la física, la teoría denominada del todo, una teoría del todo que aglutinara o fuera capaz de integrar lo que son los valores matemáticos y las constantes universales de la física macro, como por ejemplo lo que da lugar al funcionamiento de las galaxias, de los mundos, de la gravedad, etcétera, etcétera, con los valores de la física cuántica o de la mecánica cuántica, que es la que estudia el fenómeno de las partículas elementales y que es el microcosmos. Mientras que la física general estudia el macrocosmos, la física de la mecánica cuántica estudia el microcosmos, la manera en cómo estamos formados en la realidad por átomos, por moléculas que vibran, que se interrelacionan entre sí y las leyes que regulan esos procesos cuánticos que luego a continuación veremos. Para ello intentaron descubrir o integrar lo que se ha denominado una teoría del todo. Esa teoría del todo intentaba reconciliar la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein con la teoría de la mecánica cuántica que posteriormente tuvo mayor difusión. Todavía esto no se ha conseguido. Sin embargo, a través de las matemáticas se comprende que tanto la una como la otra son auténticas, reales y demostrables empíricamente, a través no solamente de las ecuaciones y de las evidencias de la física, y de las constantes universales, sino de otras cosas. Por ejemplo, hay quien dice, dentro de la astrofísica, sabemos, por ejemplo, que existen los agujeros negros, porque así nos lo demuestran las ecuaciones, las interacciones y las evidencias empíricas que se obtienen de los distintos elementos que se han enviado al espacio. Sin embargo, no sabemos de qué están constituidos, no sabemos cómo son esos agujeros negros. Tenemos hipótesis, tenemos especulaciones, tenemos muchas cosas, pero claro, entrar dentro de la naturaleza, entrar dentro de la naturaleza de los agujeros negros todavía es imposible porque todavía no hemos llegado con nuestros cohetes, con nuestras naves interestelares hacia ellos. Sabemos de sus efectos porque los hemos bautizado de esa manera y sabemos que existe un elemento dentro del universo que realiza una serie de funciones al cual nosotros hemos denominado como agujeros negros y hemos podido demostrar la existencia de los mismos de una manera hipotética a través de las ecuaciones y a través de las evidencias, pero lógicamente no tenemos una constatación total y absolutamente empírica. Bueno, pues igual que esto entra en el terreno de lo que se irá certificando y constatando el día de mañana, no tanto de la existencia, sino del funcionamiento de esta serie de figuras, pues sin duda ninguna con la teoría del todo ocurrió lo mismo. Einstein intentó en su momento una pequeña aproximación de conciliar ambos aspectos, no lo consiguió. Y hoy en día, pues entre la teoría de cuerdas, la teoría del todo que estamos mencionando y otras que existen, intentan hacer esa conciliación para poder integrar en una sola teoría precisamente el funcionamiento de la naturaleza a través de las constantes universales de la física, de los valores matemáticos que subyacen detrás y de toda una serie de cuestiones. Ahora bien, Gödel decía una cosa muy interesante y decía que, por ejemplo, dentro del desarrollo de la inteligencia humana existen dentro del espíritu humano una serie de sistemas que nunca van a poder ser sustituidos por las inteligencias artificiales tan de moda hoy en día, porque las inteligencias artificiales están sometidas, aunque sean
digámoslo así, mediante procesos aleatorios de funcionamiento, están sometidas a sistemas que las condicionan, a los sistemas que las han creado, de las cuales no pueden salir. No pueden, digámoslo así, establecer paradojas que no estén contempladas dentro de los algoritmos y del software que las ha diseñado. Pueden elaborar hipótesis, pueden extraer teorías, conclusiones y reflexiones de los datos que ellos tienen incorporados en su sistema, pero no pueden superar el sistema que las ha creado y no pueden, por lo tanto, acceder a sistemas superiores como son, por ejemplo, la conciencia o la mente humana. Esas dos cuestiones, la conciencia y la mente, Gödel tenía muy claro que eran insustituibles y nunca podrían ser reemplazables por una inteligencia artificial. Por muy inteligente que pudiéramos llegar a concebirla, porque Gödel distinguía muy bien entre conciencia e inteligencia. Son cosas distintas. Y ahí tenemos una frase que él dijo en su momento: el espíritu y la materia son cosas diferentes. Es una posibilidad lógica que la existencia de un espíritu separado de la materia se pueda comprobar. Imaginemos lo que estaba diciendo. Es una posibilidad lógica que la existencia de un espíritu separado de la materia se pueda comprobar. Podría ser que no existiesen suficientes células nerviosas para realizar todas las funciones del espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Gödel creía en el espíritu, creía en el alma humana y le adjudicaba una serie de valores que por la espiritualidad sabemos, los valores de la conciencia. La conciencia tiene unos valores, unos parámetros a los cuales la materia nunca puede llegar, el materialismo científico nunca puede abarcar valores o cuestiones como el amor, la belleza, la libertad, la empatía, y una serie de cuestiones derivadas de eso, como por ejemplo la paz, la serenidad, las experiencias interiores, la subjetividad, lo que se ha denominado el problema duro y difícil de la conciencia respecto a la mente y la subjetividad de los procesos mentales, que no son iguales, ni las experiencias personales son adquiridas o percibidas de la misma manera por las personas. Percepción, sensación y cognición son cuestiones perfectamente determinadas e individualizadas y subjetivas. Por lo tanto, eso no puede entrar dentro de un proceso material que solamente está condicionado por las reacciones y las interacciones de la física y de la química, de los átomos físicos, de las moléculas físicas que interaccionan dentro de la materia para construir, explicar, exponer o dar o reflexionar sobre los procesos materiales. Pero nunca podremos encontrar, trepanando un cerebro, dónde reside una idea subjetiva, dónde encontramos este rasgo de memoria o de conciencia, dónde localizar una intención, un propósito o un significado, dónde ubicar precisamente las cuestiones que tienen que ver con el interior del alma humana, los valores superiores del espíritu. Eso no se puede localizar trepanando un cerebro y buscando en las distintas áreas o funcionamientos cerebrales, porque no está ahí. Se encuentra en la mente y en la conciencia del ser humano, que son dominio inmaterial del espíritu. Y en este sentido encontramos precisamente la frase de Gödel: no existiese suficientes células nerviosas para realizar todas las funciones del espíritu, porque el espíritu tiene funciones superiores, sistemas superiores a los cuales nunca ninguna ciencia material podrá llegar a constreñir o circunscribir. Bien, mis queridos compañeros y mis queridos amigos, eh, vamos a seguir explorando precisamente estas cuestiones que son tan interesantes y que sin duda alguna nos permiten entender muchísimas cosas dentro del campo de la naturaleza, de la física y de la matemática. Hay una frase de un catedrático de física que dice lo siguiente: todo indica
que un ser pensante, es decir, nosotros, los seres humanos, que somos seres pensantes, que despliega su propia voluntad, capacidad cognitiva y creatividad, es necesario. No se conocen leyes ni procesos en la naturaleza capaces de permitir que la información aparezca por sí misma en la materia. Información. Quedémonos con este detalle. Información. Precisamente la información y la energía son la base de la física o la mecánica cuántica. Y el sustrato de la energía y de la información que da lugar a la existencia de ese reino cuántico, que se habla dentro de esta mecánica o disciplina, es la conciencia. Por lo tanto, como dice este catedrático de física, Werner Gitt, no hay leyes en la naturaleza que permitan la aparición de una información por sí misma. La materia puede autorreplicarse mediante procesos químicos y físicos, pero la información que contiene tiene que renovarse. Y, por ejemplo, en los átomos vemos concretamente esto. En el sustrato más profundo del átomo encontramos energía, no encontramos prácticamente materia, es prácticamente inexistente. Encontramos frecuencia, encontramos vibración. Y las partículas que componen el átomo están precisamente hechas de eso, de energía, de frecuencia y de vibración. Pero además, hay una cosa que la gente confunde debido a que el materialismo embrutecedor de la ciencia positiva, que no tiene en cuenta para nada el alma ni el espíritu, que solamente contempla la materia, lo que se denomina como el fisicalismo, o también es denominado como reduccionismo científico, que todo es materia y no existe nada fuera de la materia, pues precisamente tiene la gran falla de que no solamente no puede explicar procesos mentales, cognitivos o de valores como lo que hemos dicho, sino que al mismo tiempo no permite entender cómo se producen determinados tipos de información que aparecen en la materia de una manera prácticamente espontánea o de una manera evolutiva desde el principio. Por ejemplo, la célula. Explicamos ya en la lección, hace 2 lecciones, cuando hablábamos de biología y espíritu, explicábamos que la célula es precisamente una máquina súper compleja, tiene una complejidad irreducible debido a la gran información que posee en el ADN. Millones de combinaciones se producen mediante un código informativo que está dentro de la célula, que nadie sabe de dónde ha aparecido, que se combina en determinados elementos para procurar las proteínas, los aminoácidos que dan lugar a las reacciones celulares y que permiten que la célula viva, se reproduzca, muera, se produzca la mitosis celular, se divida en 2, en 4, etcétera, etcétera. Todos los procesos celulares tienen como origen la energía que los impulsa, pero al mismo tiempo la información que la propia célula lleva implícita dentro de sí misma y que nadie sabe de dónde aparece. Cuando los reduccionistas y materialistas se les pregunta de dónde aparece, siempre te dicen lo mismo. Existe una transición de fase de los organismos, perdón, de la materia inanimada a la materia animada u orgánica, que produce la aparición de estos procesos que luego se van autorregulando y tal, pero no saben de explicar cómo se produce esa transición de fase, cómo de una materia inerte, de una materia muerta, puede salir una materia orgánica, una materia viva. Nosotros ya hemos dado esa explicación cuando hablábamos en esa lección sobre la biología. Y como dicen los espíritus Allan Kardec, se produce la animalización de la materia mediante la incorporación del principio espiritual, del principio energético, no del principio inteligente, porque el principio inteligente pertenece ya a la etapa humana, pero los animales también tienen vida y también, y las plantas también tienen vida, todos los seres orgánicos
tienen vida, hasta una ameba, un protozoo o un animal unicelular, y ya en ese animal unicelular se encuentra la energía, ese principio energético espiritual que da lugar a la activación de esa información que le concede la vida. ¿Vale? Es el principio vital del que se habla en las obras de Kardec, que concede la vida a todos los seres orgánicos para empezar a evolucionar, ir adquiriendo experiencia, ir desarrollando la parte de la conciencia o protoconciencia inicial que luego dará lugar a los procesos psíquicos superiores, a los procesos anímicos superiores de los animales ya evolucionados, para luego posteriormente, en un momento determinado, adquirir para el paso de esa otra transición de fase de la etapa animal a la etapa hominal, donde el espíritu se incorpora aprovechando las capacidades y la herencia anímica, psíquica y espiritual de los reinos inferiores. Y a partir de ahí ya el espíritu, con su libre albedrío y su voluntad, comienza su proceso evolutivo independiente del reino animal. Bien, ¿por qué cuento esto? Cuento esto porque para entender precisamente la complejidad de esta mecánica cuántica, hay que entender que la conciencia existe desde el principio en el cual obtenemos un ser vivo. Aunque sea una protoconciencia o un principio espiritual o energético, donde se produce la vida, ese principio vital, ahí ya hay una protoconciencia en formación. Y hoy en día los científicos noéticos, la ciencia de la noética es aquella que se encarga del estudio de la conciencia, de su origen y su desarrollo. Hoy en día los científicos noéticos te hablan de una conciencia no local que afecta a todo el universo, que interpenetra toda la naturaleza y que incluye al ser humano. Y esa es precisamente la base de ese reino de la potencia que no tiene nada que ver con el espacio y el tiempo, en el cual se sitúa la mecánica cuántica. Ese reino de la potencia, donde el tiempo y el espacio apenas tienen, por no decir importancia, pero no tienen ninguna importancia, se rige por otra serie de parámetros distintos al de la física teórica, al de la física normal que conocemos, al de la naturaleza de las 4 dimensiones que estamos acostumbrados a vivir y en la cual nos desenvolvemos. Ese reino cuántico, ese reino de la potencia, en el aspecto de la información, tiene una característica interesantísima, como es la de la conexión no local. Es decir, podemos tener 2 partículas derivadas de un mismo electrón, por ejemplo, y que una se encuentre enviada en un cohete a Marte o a otra parte de la Tierra y la otra esté aquí en nuestro laboratorio, y sin embargo, si se produce un cambio, una reacción en una de las partículas que han salido del mismo lugar, en el mismo instante y en el mismo momento se produce ese mismo cambio en la otra partícula. Esa interacción no local no se produce mediante un intercambio de información, porque se encuentran a millones por ejemplo, de kilómetros de distancia o a miles de kilómetros de distancia. La información necesita un tiempo para llegar y modificar. Esa interacción no local entre esas 2 partículas, un elemento, o sea, un experimento que está demostrado por la física hace ya mucho tiempo, no se sabe cómo se produce. Se sabe que se produce dentro del reino de la cuántica y que lógicamente afecta a las 2 partículas. Por lo tanto, son evidencias de que el reino de la cuántica, el reino de la mecánica cuántica es un reino real que nos afecta y nos contrae. Dentro del campo de la mecánica cuántica, dentro del campo de esta ciencia tan extraordinaria, que está regida por la conciencia y que permitiría esa conciencia no local, que no local quiere decir que no se encuentra ubicada en ningún sitio, en ningún espacio ni en ningún tiempo, y que esa conciencia general permite, dentro de ese campo podemos encontrar aspectos realmente interesantísimos, como por ejemplo que esa conciencia general o no local fuera la conciencia universal, la conciencia de Dios,
que interpenetra no solamente su obra, sino que está presente en todos los lugares y en todos los momentos. Es perfectamente asimilable. Y también, para explicar un poquito más de esta disciplina, podemos decir que la mecánica cuántica, el reino de la cuántica, pues sin duda ninguna, ese reino de la potencia que no tiene en cuenta ni el espacio ni el tiempo, se rige por parámetros, como digo, completamente diferentes a los de la realidad que conocemos. Y claro, se rige también por lo que ellos denominan como campos cuánticos. Los campos cuánticos pueden ser de dos tipos. Aquellos que tienen en cuenta la materia, que están formados por partículas materiales llamados fermiones, y aquellos que tienen en cuenta la, digámoslo así, la potencia, la fuerza, la energía, la potencia más bien, que son llamados bosones. Esa diferenciación entre el campo de fuerza y el campo de la partícula de materia, que entre ellos se interrelacionan, forman lo que se denominan los campos cuánticos. Cuando ustedes oigan hablar de campos cuánticos, ¿qué es un campo cuántico? Cuando ustedes oigan hablar dentro de la disciplina de la mecánica cuántica o de cualquier disciplina que deriva de ella, este tipo de cosas, hay que saber si se trata de un campo de fuerza o se trata de un campo de partículas. Dentro del campo de partículas, pues tenemos, por ejemplo, los campos formados por los electrones, por los neutrinos, etcétera, etcétera. Y dentro de los campos de fuerza, pues tenemos el bosón, tenemos el gravitón, que son también partículas, pero ya de fuerza, no son partículas de materia. En fin, todo esto que no tenemos por qué profundizar en ello porque nosotros no somos especialistas, pero sabemos que existen, hacen que la mecánica cuántica presente un plano de realidad diferente al que conocemos. Y en ese plano de realidad se mueven todas estas fuerzas, todas estas energías que ya han sido demostradas, que ya han sido descubiertas como que nos afectan. Entonces podemos establecer los paralelismos adecuados para entender precisamente que lo que los grandes maestros espirituales y, por ejemplo, la filosofía de Kardec, la tercera vía que estamos hablando aquí, presentan, tiene una total y absoluta coincidencia con lo que nos están explicando en este reino de la conciencia. La conciencia es donde se cobijan y se procesan todo este tipo de fenómenos, una conciencia universal. Pero es que luego de esa conciencia universal surgen elementos como la conciencia humana que tienen sus propios registros. Y aunque se ven afectados dentro de esa conciencia universal, que sería la conciencia de Dios, el ser humano es el único elemento que tiene su propio registro de conciencia. Aunque los animales tengan otro tipo de conciencia, no son autoconscientes, mientras que el ser humano es autoconsciente. El ser humano sabe que piensa, que siente, que puede cambiar sus pensamientos, que puede modificar sus actitudes, que puede elegir, decidir y que puede incluso cambiar sus impulsos, sus automatismos biológicos o psicológicos, cosa que el animal se ve sometido a esos automatismos biológicos y psicológicos, aunque ello no le impida sentir emociones y sentir una serie de cuestiones que también son propias del ser humano, pero en un proceso mucho más inferior. Por lo tanto, el plano de realidad que nos presenta la cuántica, regido por la conciencia y que afecta a todas las disciplinas que la física cuántica tiene, porque la mecánica cuántica ha sido desdoblada y a raíz de los descubrimientos que produce, pues se han elaborado pues, la mecánica cuántica, la biología cuántica, una serie de disciplinas que tienen que ver con estos campos de energía, con estos campos que yo he mencionado, y que explican la naturaleza de la realidad subyacente dentro del ser humano de otra manera. Y en este campo, todo aquello que no entra en el campo del materialismo, en el campo de la física, tiene su realidad y tiene su inclusión. Por ejemplo,
dentro del materialismo, de la física material, no de la física cuántica, de la física que conocemos, no se tienen en cuenta esos valores que hemos hablado antes, de la subjetividad, de la intención, de la belleza, de toda esta serie de cuestiones. Sin embargo, dentro del campo de la cuántica sí, porque está demostrado que la conciencia del individuo, que cada uno de nosotros somos, afecta la realidad cuántica del campo en el que se desenvuelve. De forma que existe otro gran descubrimiento, que es la influencia de la conciencia del observador en los procesos de transformación de las partículas. Cuando el observador está observando un fenómeno de una partícula, la partícula puede convertirse en algo material, pero es que dentro del campo de la cuántica, por ejemplo, el electrón puede ser onda o puede ser partícula. Partícula es algo material, onda es algo que no tiene materia, que es una energía. ¿Qué produce el cambio de partícula, que es materia, a onda? Precisamente la observación de una conciencia, un espectador. Si no existe ese espectador, la onda sigue funcionando como onda. Si existe ese espectador, la onda puede colapsar, la palabra es colapsar, y se convierte en partícula material. Ahí vemos precisamente cómo una conciencia individual, como la del ser humano, como la del alma humana, como la del espíritu humano, es capaz de influir en la realidad que nos circunda dentro de esta ciencia, y por eso precisamente la intención y los procesos cognitivos, mentales y de voluntad están dentro de ese campo de conciencia que afecta en el dominio de la cuántica y que es capaz de modificar procesos y transformar esos campos de energía que luego, posteriormente, van a tener su repercusión en nuestra propia realidad. Por ejemplo, dentro del campo del fenómeno de la muerte o de la reencarnación, están contemplados en la cuántica toda esta serie de procesos. Aquello que en la física no son capaces de arbitrar en la física tradicional, dentro de la mecánica o de la física cuántica, la muerte no es ni más ni menos que un proceso en el cual esa energía que estamos diciendo abandona un determinado campo, que es el campo material, y lógicamente sigue esa memoria del individuo que ha tenido un proceso energético que sigue viviendo después de la muerte y que lógicamente, según la primera ley de la termodinámica, la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, la energía cuántica que ha animado el cuerpo físico, aunque dentro del campo de la cuántica le denominen como memoria, memoria energética, no le llamen espíritu ni le llamen alma, le llamen memoria, esa memoria, que no es ni más ni menos que la conciencia del individuo, sigue trascendiendo después de la muerte. Y esa propia memoria puede formar parte de un proceso evolutivo posterior en un nuevo cuerpo humano. Por lo tanto, la reencarnación es también dominio de conocimiento, de investigación y de experimentación dentro de la mecánica cuántica. Existen grandes físicos cuánticos que avalan estas realidades. Tenemos a Amit Goswami, que tiene varias obras donde habla de ello. Tenemos a Fritjof Capra, tenemos a Greg Braden. Todos ellos están avalando este tipo de investigaciones y contemplan estas realidades como la muerte, la reencarnación, la supervivencia de esa energía o de esa memoria cuántica a lo largo de la historia. Y, ojo, no solamente la supervivencia, sino la preexistencia de esa energía. Porque, por ejemplo, Goswami, en un libro que él denominó como el libro que todo responde y que nos explica un poco en general el tema de la mecánica cuántica, nos habla que él hace referencia y se apoya en los descubrimientos de Rupert Sheldrake, del cual ya hemos hablado aquí, en la resonancia mórfica,
de las especies, en esa memoria de la especie que viene transitando era tras era a través de la especie y que condiciona muchos de los automatismos biológicos, biopsicológicos de cada individuo, pues ahí podemos ver cómo esa energía que va transfiriéndose de unas generaciones a otras dentro del mismo individuo y de los nuevos individuos que van naciendo, lógicamente existe esa memoria y esa memoria es lo que podríamos denominar, según Goswami, ese residuo energético que viene del pasado, que existe antes del nacimiento, que vive en un cuerpo físico, que tiene su propio campo cuántico y que luego, después de la muerte, deja aquí el residuo físico para seguir viviendo en otro campo cuántico, en otro campo de energía, que hay quien llamará el mundo espiritual, hay quien le llamará el cielo, hay quien le llamará el infierno, hay quien le llamará como queramos llamarle. Es un campo, el campo de la potencia, el campo del dominio, donde realmente dentro de la física cuántica tiene todo esto cabida. Pero en fin, todo esto, mis queridos amigos, no es ni más ni menos para que podamos comprender que la ciencia, en el avance imparable de sus distintas disciplinas, y más concretamente estas disciplinas tan complejas como la matemática o como la cuántica de la que estamos hablando hoy, pues sin duda ninguna van avanzando no lejos para desmitificar y para abandonar el concepto espiritual, todo lo contrario, para integrar, como así lo manifiestan algunos de estos investigadores, integrar las dos visiones, la material y la espiritual, así como la física tradicional, cuando está basada en el materialismo, niega cualquier concepto espiritual, la mecánica cuántica es inclusiva, integra no solamente la cuestión de la realidad material, el mundo material, que lógicamente existe, es una realidad que no podemos obviar, y además integra estos valores de la espiritualidad, estos valores tradicionales que desde antaño nos han explicado los grandes maestros, los grandes espirituales, la bondad, la belleza, la libertad, que forman parte de ese campo cuántico que nosotros también formamos y que muchas veces hemos identificado, si recordáis otras lecciones, con el periespíritu. El periespíritu podría ser perfectamente ese campo energético, ese campo de fuerza, ese campo de potencia que sin duda ninguna permite la transferencia de la conciencia del alma hacia el cuerpo físico. Y al revés, permite la experiencia y el archivo de el cuerpo físico, de todo aquello que le rodea, percepciones, sensaciones, etcétera, etcétera, a través de los sentidos, para, a través de ese campo energético y de fuerza que el periespíritu supone, sabemos que está integrado por los chakras, por esos centros de fuerza que captan la energía, la distribuyen y lógicamente dinamizan no solamente el cuerpo, sino también todo el entramado celular y todos los sistemas físicos, y ese periespíritu podría ser perfectamente denominado como un campo electromagnético, como un campo cuántico, como un campo morfogenético, como un campo dinámico o electrodinámico, como ya se les ha llamado otros grandes investigadores, de los cuales hablamos ya en la lección anterior, hace dos lecciones, cuando hablamos de los campos morfogenéticos y todo este tipo de teorías científicas que no hacen más que avalar lo que estamos explicando. Y en este campo de la cuántica, donde eh, las dimensiones que nosotros conocemos son completamente distintas, porque es otro plano de realidad donde figuran todas las probabilidades, donde figuran las probabilidades de poder ejecutarse determinadas realidades y en base a las propensiones, a las perspectivas y a la intención de los elementos que dentro de ese campo cuántico interactúan, uno de ellos la conciencia humana, tienen más probabilidad de producirse o de no producirse. Tenemos, por ejemplo, los ejemplos que acontecen dentro del cerebro cuando creamos a través de la neuroplasticidad, se crean rutas neuronales, por ejemplo, de emociones positivas o de emociones negativas.
Con esas rutas neuronales no podríamos, si solamente fuera un campo material, no podríamos modificarlas de ningún tipo. Sin embargo, la neuroplasticidad nos enseña que en función de cómo pensamos y cómo nos emocionamos y cómo sentimos, esos campos, esas rutas, esos caminos se van transformando. Y a través de la cuántica, precisamente podemos cambiar esa realidad. Podemos cambiar esas energías, transformarlas para campos mejores de energía, para poder realizar una serie de procesos. A nivel de la espiritualidad también, de hecho, en la base de nuestra transformación interior, moral, cuando nosotros cambiamos, tanto para bien como para mal, estamos cambiando nuestras rutas neuronales, estamos cambiando la energía que afectan nuestras células cerebrales y por lo tanto cambiamos no solamente las rutas neuronales, cambiamos también la bioquímica cerebral que depende de esas energías electromagnéticas que nuestros pensamientos y nuestras emociones descargan sobre nuestro perispíritu y sobre nuestro chakra coronario. Esa bioquímica cerebral que es liberada a través de lo que se denomina como las emociones o la química de la felicidad, las emociones de la oxitocina, que liberan oxitocina, dopamina, serotonina, etcétera, etcétera, endorfinas, que son los bioquímicos de la felicidad, pero también podemos liberar a través de las rutas neuronales y emociones tóxicas lo contrario, el cortisol, la neuroadrenalina, y una serie de sustancias que van a afectar todo nuestro torrente sanguíneo y que sin duda ninguna van a crear problemas de tipo de salud en todo nuestro sistema celular a través del perispíritu. De esto ya lo hemos hablado. Pero el campo energético, el campo cuántico, precisamente tiene toda esta serie de derivaciones porque es la energía la que de alguna manera está interactuando en nuestro perispíritu y está procurando, junto con las capacidades interiores de nuestra alma, que los procesos se aceleren o se desarrollen de una manera o de otra. El Nobel de Física de 1944, como vemos ahí, Cyril Raimi, decía lo siguiente: la física me admiró con el sentido de las causas iniciales. Ojo al dato. ¿Qué tiene que ver un concepto metafísico como el de las causas iniciales? Es filosófico, es un concepto filosófico, causa y efecto, el principio de causalidad. Decía yo hace algunas lecciones que la segunda disciplina que desde hace algunas décadas adoptan los físicos para poder comprender mejor el sentido de la realidad es la filosofía. En los grandes centros universitarios y de investigación de física, la filosofía es la disciplina que complementa la física precisamente para entender mucho mejor el origen de la realidad, el origen de las causas. De ahí que aquí Rabí hace esa misma confirmación. La física me admiró con el sentido de las causas iniciales. Es preciso estudiar las causas iniciales. Y esas causas iniciales me acercaron a Dios, sigue diciendo. Este sentimiento me acompañó a lo largo de mis años de ciencia. Esto que nos demuestra, por lo que en otras ocasiones hemos mencionado, que a través de la ciencia, multitud de científicos, multitud de investigadores nobles, de investigadores auténticamente honestos con sus investigaciones, pues a pesar de tener creencias iniciales ateas o agnósticas, después de sus investigaciones han llegado precisamente a modificar sus convicciones y a empezar a creer en Dios y empezar a creer en una conciencia universal que todo lo articula, que todo lo domina, que todo lo ha creado y que está interpenetrando toda la realidad que podamos intentar entender. Y de ahí se derivan esas causas iniciales que dan lugar a los procesos y que dan lugar al origen de las leyes, porque hay quien confunde las leyes como si estas fueran las que han creado el universo. Las leyes no crean nada. Las leyes están ahí permanentemente creadas por Dios, porque de la nada nada puede salir. Y si las leyes son perfectas, es porque tienen una causa que las ha creado perfectas. A ese ser necesario, que es Dios, que ha creado esas
leyes perfectas de las matemáticas, de la física, de la cuántica y de todo lo que estamos hablando, pues sin duda ninguna tenemos que acercarnos. Y la ciencia nos acerca a él de una manera extraordinaria, de ahí que grandes científicos como este señor, Isaac Rabin, o como por ejemplo Francis Collins, el creador del genoma humano, que también era el descubridor del genoma humano, que también era un agnóstico y un ateo y otros tantos, o como por ejemplo podemos resumirlo en la frase del gran premio Nobel de Física, Werner Heisenberg, que me gusta repetirla hasta la saciedad y perdonadme por los que ya la hayáis escuchado varias veces, esa frase maravillosa que dice, en, en el vaso de las ciencias naturales, en, en el primer sorbo del vaso de las ciencias naturales, te convertirás en ateo, pero en el fondo del vaso Dios te está esperando. Es decir, cuando tú empiezas a investigar, cuando tú empiezas a descubrir dentro del campo, del área que tengas, empiezas a ver que todo tiene una relación, que las leyes van precisamente descubriéndose, que el universo es inteligible, como he dicho antes y como afirmaba Einstein, que lo que más le admiraba es que el universo fuera inteligible y comprensible. En ese primer momento vas descubriendo todo eso y vas descubriendo los efectos y las causas. Pero cuando llegas a profundizar en esa propia investigación te das cuenta que en el fondo del vaso Dios o una mente superior o una conciencia universal te espera para que puedas, digámoslo así, entender que todo ello es obra de ese creador al cual debemos admiración y, como decía Einstein, ante el cual debemos ser humildes. Y todo esto es lo que hoy he venido a contaros, mis queridos amigos. Os pido disculpas y os pido perdón por si en algunos de los conceptos que he explicado la precisión no ha sido lo suficientemente correcta, porque debéis de comprender que yo no soy un especialista ni en matemáticas ni en física cuántica. He tenido que documentarme un poco para poder hacer esta explicación, pero sin duda ninguna a mí lo que me interesa, como creo que a todos, son esos paralelismos, esas relaciones de las que estoy hablando en todo momento, para que podamos comprender que la espiritualidad y la ciencia cada vez están más cerca, que el dominio de la conciencia y concretamente de los investigadores de la física y de la mecánica cuántica y de los matemáticos importantes que han existido, abogan por la existencia de Dios y la existencia de unas leyes no por azar, no por casualidad, sino en un origen de un ser necesario. Todo lo demás es contingente en el universo. Por lo tanto, mis queridos amigos, os doy las gracias por vuestra atención y, como veis ahí abajo, os emplazo a la lección número 18, también muy interesante, en la que hablaremos de la salud y de la enfermedad, y que tendrá lugar dentro de 15 días, el próximo 11 de junio a las 8 de la tarde. Como digo, os doy las gracias por vuestra atención, pido disculpas y os doy de nuevo todo mi reconocimiento por seguir este curso, o bien en directo o bien en diferido, porque para mí no es ni más ni menos que una gran oportunidad de servir y de ayudar en aquello que haya podido ser útil. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad.